En primer lugar, permítanme expresar mi satisfacción por tener que presentar un seminario transmitido desde los Países Bajos. Hay dos razones para ello. En primer lugar, una razón personal. Resulta que estoy intentando aprender algo de neerlandés para poder leer el original de algunos libros importantes escritos en este idioma. Entre ellos están las obras de Johannes Huizinga, tocayo de Tot Huizinga. No sé si este último tiene un vínculo familiar con el gran historiador, ya que este apellido no es nada raro en los Países Bajos. Pero la segunda razón es más importante. Por desgracia, los Países Bajos han sido durante algún tiempo y siguen siendo la punta de lanza del supuesto progreso en las llamadas cuestiones sociales, entre comillas. Es especialmente emocionante y alentador para nosotros franceses saber que ahí también hay esos galos irreductibles. Los vamos a escuchar a tres de ellos. Afternoon, everybody. Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a este webinario en nombre de Leontien Bakermans y yo, Elisa García, de One of Us Netherlands, Países Bajos. Me gustaría introducir el tema de hoy muy brevemente antes de introducirle los oradores. Como lo ha dicho Jaime, en nuestra sociedad liberal postmodernista estamos poniendo el acento sobre el lenguaje de los derechos individuales, libertad de elección, la vida privada y autodeterminación. Pero no se presta ninguna atención a la noción de comunidad, bien común e interés público. Por eso es muy importante que reflexionemos sobre la situación de esa autonomía de la persona humana que se ignora y el papel que nuestras relaciones juegan con las demás personas y con la identidad de cada uno. El ser humano es una persona y debe contribuir a la sociedad de una manera personal y única, tal y como se expresa en los valores cristianos tradicionales que están en la base de nuestra cultura europea. Necesitamos redescubrir esos valores, reinstalarlas, porque esos valores están siendo atacados por algunas ideologías como la LGTBI, etcétera, y muchos gobiernos, muchas personas consideran estos nuevos valores como valores europeos y no es correcto. Me gustaría presentarles los oradores de hoy. Vamos a empezar con Todd Huizinga. Es investigador del Instituto Religious Freedom de Europa y miembro de la Facultad de la Academia Cristiana de Ucrania. El segundo orador de hoy es Hans van der Brevaart. Él trabaja en la Guido de Bres Foundation, la Fundación Guido de Bres. Es un instituto de investigación para el Partido Político Reformista holandés y también es miembro del think tank del Movimiento Político Cristiano Europeo. Y después escucharemos a Daniel van Schalwijk. Es un experto en crecimiento personal y tiene una perspectiva multidisciplinar que integra de la ciencia, de la filosofía y de la religión cristiana, así como de la espiritualidad.
Antes de que empiece el primer orador, quisiera decirles que si tienen cualquier pregunta, pueden utilizar la ventana del chat y después de las 3 presentaciones podremos contestar a sus preguntas. Así que Todd tiene la palabra. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias por invitarme a hablar en este seminario. Es un honor para mí estar aquí. Y Remy, no sé si soy familiar de ese historiador, pero no lo sé, igual sí, no, pero no lo sé. Como no tenemos mucho tiempo, iré directamente al grano. He omitido muchos matices y detalles, pero espero poder cubrir los temas más importantes de mi tema. El tema de esta presentación es individualismo y solidaridad. ¿Cómo podemos salvaguardar los derechos individuales que tanto nos ha costado y al mismo tiempo vivir en comunidad y solidaridad con los demás? Este es el problema al que nos enfrentamos. En el occidente postmoderno hemos descartado lo que nos daba una base sólida e intelectualmente coherente para equilibrar el individualismo con la solidaridad, a saber, la visión judío-cristiana de la persona humana. Nuestras sociedades postmodernas se niegan a reconocer que nuestra identidad está arraigada no en nosotros mismos, sino en nuestro Dios creador. No somos seres autónomos que deciden por sí mismos lo que es verdadera, lo que es bueno, lo que es falso y lo que somos. Más bien somos criaturas que llevan la imagen de Dios para glorificarlo y para amarlo por encima de todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo quiere Dios que vivamos? Aquí me gustaría esbozar rápidamente el punto de vista del gran reformador Martín Lutero, cuya influencia como pensador cristiano no es suficientemente reconocida. Fue un hombre cuyo pensamiento tiene un profundo valor para todos los cristianos protestantes o católicos, pero también para los no cristianos. Permítanme darle una visión general de lo que Lutero tiene que decir sobre individualismo y la solidaridad, basándome en el Tratado Clásico de Lutero de 1520 sobre la libertad de un cristiano. Sin utilizar los términos individualidad y solidaridad, Lutero sostiene que son fundamentales para la vida cristiana en la sociedad y fundamentan tanto el individualismo como la solidaridad en la igualdad de los seres humanos ante Dios. Escribe, y lo voy a citar, no hay diferencia básica de estatus entre laicos y sacerdotes, príncipes y obispos, religiosos y seculares. Y cierro la cita. Todos compartimos por igual lo que el teólogo John White Jr. llama una naturaleza doblemente paradójica. En primer lugar, cada persona, recordemos que Lutero está hablando aquí de los cristianos, cada persona es a la vez santa y pecadora, justa y reprobada, salvada y perdida. En segundo lugar, cada persona es a la vez un señor libre que no está sujeto a nadie y un siervo obediente que está sujeto a todos. Dado que la salvación y la liberación de la esclavitud del pecado está disponible para todos los que creen, todos somos santos, sin importar el estatus social, sin importar si somos papa o mendigo, somos señores libres y no estamos sujetos a nadie. Somos individuos reconocidos y amados por Dios como hombres o mujeres individuales. Al mismo tiempo, todos estamos llamados a imitar a Cristo y a servir a las personas creadas a su imagen. Así, todos somos siervos obedientes, sujetos a todos, llamados a vivir en solidaridad con los que nos rodean. Este es el verdadero individualismo y la verdadera solidaridad. Todos somos señores libres que no están sujetos a nadie, pero también siervos obedientes, sujetos a todos. ¿Por qué? Pues lo voy a repetir, por la condición de igualdad de todos los seres humanos ante Dios.
Todos somos pecadores indignos, pero somos dignos de la salvación mediante la confianza en Dios. Por tanto, independiente de nuestra condición terrenal, todos poseemos una dignidad igual e inviolable como personas y todos estamos llamados a la solidaridad en el servicio a los demás. Tal vez el punto más importante de todos es que, en este punto de vista, la individualidad y la solidaridad humanas no se basan en los seres humanos en sí mismos. Más bien, se basan en la conexión humana con el único Dios verdadero, con la inefable fusión de individualidad y solidaridad dentro del único Dios que existe en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su solidaridad con nosotros, su justicia, su misericordia, su paciencia y su amor por nosotros como sus criaturas. Así, la individualidad y la solidaridad no son contingentes, como es la existencia humana, sí lo es. Por el contrario, la individualidad y la solidaridad son componentes necesarios e inatacables de una sociedad justa, al igual que Dios es el único ser necesario e inatacable. Es de una suma importancia afirmar abiertamente lo que es obvio. Nada de esto, insisto, tiene sentido sin la fe cristiana. Todo lo que he dicho no tiene sentido sin la fe cristiana. No me disculpo por ello, porque estoy convencido de que la fe cristiana es verdadera. En esta época posmoderna en la que la idea de Dios ha desaparecido de la sociedad educada, no debemos olvidar que si el cristianismo es verdadero, tiene profundas implicaciones en nuestra forma de pensar, de conocer, de debatir y de intentar persuadir a los demás, sin tener en cuenta si esas personas creen en Dios o no. Tenemos que conocer, debatir e intentar persuadirlos de la verdad. Si el cristianismo es verdadero, entonces nuestro conocimiento no puede ser verdadero si no está centrado en Dios, no en el ser humano. A pesar del odio a la religión que nos rodea, debemos atrevernos a ser cristianos. Debemos dar testimonio de que los propósitos de Dios están en el centro de todo y que dan sentido a todo. Saber es saber eso precisamente. Sin saber eso, no se puede saber realmente nada. Ahora bien, esta es una visión un poco exclusiva de la verdad. Implica que el cristianismo es verdadero y que otras religiones o cosmovisiones no son verdaderas. ¿Significa esto, por tanto, que los cristianos deben aislarse del mundo y rechazar la comunidad y la solidaridad con los no creyentes? La respuesta es un rotundo no. En primer lugar, haciendo eco a Martín Lutero, todos los seres humanos son iguales ante Dios, individuos de inconmensurable dignidad, hechos a imagen de Dios y pecadores que necesitan un Salvador. Los cristianos y los no cristianos comparten la misma condición humana. Como escribe el apóstol Pablo en Romanos 3:23, cito, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y cierro la cita. Todos somos creyentes y no creyentes limitados y falibles. Todos tendemos a perseguir primero nuestros propios intereses y a recurrir a medios deshonestos para conseguir lo que queremos. Y a pesar de nuestros defectos, todos poseemos la misma dignidad como individuos, como criaturas hechas a la imagen de Dios. Además, los cristianos no tienen ninguna razón para creerse mejores que los demás a causa de su fe. ¿Por qué? Pues todo lo bueno viene de la gracia de Dios y no del mérito humano. Como escribe Pablo en Efesios 2, versos 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y eso no es obra vuestra,
nuestra, es don de Dios, no es un resultado de las obras para que nadie pueda presumir, y cierro la cita. Además, la idea cristiana de que la verdad es de Dios y no del hombre conlleva humildad y amor. El hecho de que un Dios que se mueve de forma misteriosa esté en el centro de aquello en lo que basamos nuestro conocimiento nos obliga a reconocer nuestra profunda limitación. Comprendemos una fracción tan pequeña de la realidad, del universo que Dios ha creado y sostiene según sus propósitos. No se puede conocer la verdad sin aceptar que solo Dios conoce y comprende plenamente toda la verdad. Para el cristianismo y para el cristiano, el misterio, no conocer y comprender todo, se encuentra en el centro mismo del conocimiento humano. Y por último, el mayor de ellos es el amor a todos, incluidos los enemigos. Es fundamental para el Evangelio. En el Sermón de la Montaña, Jesucristo fundamenta nuestra obligación de amar incluso a nuestros enemigos en la naturaleza de Dios mismo y en su amor por toda la humanidad pecadora. Abro la cita. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Acaso no hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si solo saludas a tus hermanos, ¿qué más haces tú que los demás? ¿Acaso no haces lo mismo que los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y para hablar de la idea de perfección con la idea de amar a nuestros enemigos. Resumiendo, Dios y solo Dios fundamenta nuestra individualidad. Él y solo Él está en el centro de toda comunidad verdadera. Es un misterio profundo. Vivir como individuos en solidaridad con los demás no tiene que ver principalmente con nosotros o con otras personas. Se trata más bien de Dios. Se trata de confiar en Él y amarlo. Se trata de glorificarlo a Él y solo a Él. ¿Cómo fomentamos los derechos individuales y al mismo tiempo la solidaridad en comunidad con los demás? ¿Y cómo lo hacemos en una época en la que la mayoría de la gente ha rechazado a Dios? Lo hacemos aferrándonos a la verdad y viviendo esa verdad como señores libres, no sometidos a nadie, y siervos obedientes, sometidos a todos, con humildad y amor al servicio de todas las personas, incluidas las que no aceptan la verdad cristiana. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Todd. Ahora pasamos la palabra a Hans. Muchísimas gracias. Gracias a Leontine por su invitación. Gracias a Elisa por su presentación. Y gracias a Todd por su discurso fantástico sobre la identidad. Desgraciadamente voy a repetir muchas de las cosas que ya se han dicho, pero no me voy a disculpar por ello, porque algunas cosas se deben repetir para clavarlas en nuestra mente y amarrarlas en nuestro cuerpo. Con lo cual tendremos alguna repetición, pero vamos a empezar. El título de mi presentación es La identidad propia y sus consecuencias sociales, del cristianismo al posmodernismo. El diccionario Oxford define el concepto de autoidentidad de la siguiente manera: es la percepción o el reconocimiento de las características de uno como individuo particular, especialmente en relación con el contexto social.
Mi objetivo es ofrecer una visión general de cómo ha evolucionado la forma de definir la autoidentidad en relación con el contexto social y su desarrollo desde la tradicional cristiana hasta la llamada postmoderna. Por supuesto, eso solo puede hacerse de forma muy esquemática, sin que pretenda ser exhaustivo ni sugerir que la concepción cristiana ha sido asumida completamente por la postmoderna. El propósito de sesiones como esta es hacer que la gente sea más consciente de cómo se cuestionan sus propios supuestos o ideas hoy en día, lo que está en juego y ver cómo podríamos empezar a contraatacar promoviendo nuestros valores cristianos de manera más eficaz para mayor gloria de Dios, la defensa de la dignidad humana y el florecimiento de nuestras sociedades y familias. ¿Qué se entiende aquí por un concepto cristiano de identidad propia? En primer lugar, es la creencia de que somos bendecidos por haber sido creados a imagen de Dios, independientemente de que gran parte de su creación haya sido deformada por nuestros pecados, no solo el original, sino también los muchos pecados que cometemos a diario. Esto no afecta a nuestra esencia de haber sido creados con un potencial y con un propósito que es particularmente humano, a diferencia de los animales, la vegetación, etc. Desde un punto de vista tradicionalmente cristiano, nuestro potencial consiste en convertirnos en personas responsables, no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia nuestros semejantes, la creación en su conjunto y sobre todo finalmente hacia nuestro creador Dios. Responsable significa que somos responsables de lo que hacemos con el potencial que Dios nos ha dado. Por supuesto, los potenciales difieren de una persona a otra. Algunas personas tienen más potencial que otras para convertirse en un empresario de éxito, otras para ser enfermera, otras para ser funcionarias, para ser amas de casa o para convertirse en líderes de la iglesia, de la sociedad civil o de la política. Sin embargo, lo que importa es la forma que hemos seguido, las responsabilidades que vienen con esos potenciales. Aparte del potencial y de las responsabilidades que conllevan, todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. Y ese propósito siempre apunta a algo trascendente. El bienestar de nuestra familia y compañeros en casa, el servicio a mis clientes como empleados o empresario, la salud de mis pacientes en residencias y hospitales como enfermero o médico, el bienestar de los ciudadanos y de la creación como ciudadano de a pie o servidor de la sociedad civil o de la política o la mayor gloria de nuestro Dios. Tanto en lo que respecta al potencial como a la finalidad de nosotros, los seres humanos, vemos una sustitución gradual de este concepto cristiano tradicional de la identidad propia por una alternativa postmoderna. ¿En qué consiste este concepto? Cuando se trata del potencial humano, más que de una responsabilidad, se trata de la libertad de llegar a ser plenamente humano, de acuerdo con algunas experiencias interior. Mientras que una responsabilidad se refiere a una responsabilidad por el crecimiento y el bienestar de otra persona. El concepto moderno de libertad invierte la perspectiva hacia el propio individuo. No es la libertad de vivir una vida responsable, sino la libertad de hacer lo que me hace sentir bien conmigo mismo. Es una tendencia de la que somos presa. Sin embargo, desde el principio, la tradición cristiana ha llamado a esto un pecado del narcisismo, es decir, la tendencia a alejarse de Dios, de centrarse excesivamente en uno mismo, así como en formas de autoexpresión que no muestran ningún respeto por las normas existentes de corrección social, legitimidad política o valores religiosos de largo recorrido como el amor, la dignidad, la responsabilidad y la reciprocidad. Sin embargo, mientras que el narcisismo solía llamarse pecado, en el posmodernismo de nuestros días tiende a celebrarse como algo auténtico y genuino. Por ejemplo, uno puede ser creado mujer, lo que naturalmente significa potencialmente que es capaz de tener descendencia. Sin embargo, hoy en día esto se denomina un estereotipo normalmente enseñado por los hombres,
para mantener a las mujeres en casa para que cuiden de sus hijos y que no tengan ninguna oportunidad de encontrar su verdadero yo. Tener hijos solo es auténtico cuando son producto de una elección deliberada de las propias mujeres, cuando el hecho de quedarse embarazada se considera una amenaza para algún tipo de estilo de vida auténtico. Y aun cuando el hecho de haber nacido mujer se siente hombre o algo aún más indefinido, lo que cuenta es el sentimiento, no el hecho biológico. Y cuando este hecho se siente como una amenaza para el propio sentimiento, debe ser eliminado o transformado de manera que me haga sentir autónomo, auténtico y que pueda pensar por mí mismo. Y puesto que ser gay es más auténtico que formar parte de una familia burguesa, su relación con la pareja que elija para sí mismo debería ser bendecida con al menos la misma categoría social y política que la que se ordena para cumplir la orden de Dios de procrear y hacer prosperar la tierra. Claramente, el Dios cristiano que creó a todos y cada uno de nosotros con un potencial único para asumir la responsabilidad de trascender a nosotros mismos, no es un destino en la vida y ha sido eliminado de la visión postmoderna del mundo. Y desgraciadamente tenemos que ver cómo eso está tomando protagonismo sobre cualquier otro tipo de ley en muchos países occidentales y también en la Unión Europea. Y si la ley de la Unión Europea está chocando con las leyes del país, pronto se hará prevalecer la ley de la Unión Europea. Sin duda, estas leyes antidiscriminatorias no pretenden proteger vidas, sino proteger a los llamados autónomos de ser criticados y tomados como diferentes a los heterosexuales. Para resumir la diferencia entre el concepto cristiano y el postmoderno de la identidad propia, tratando de trazar las líneas lo más nítidamente posible, sin intentar ofender a nadie en absoluto, llego a los puntos siguientes. Mientras que los cristianos consideran que Dios es el alfa y el omega del universo, los postmodernos se ven a sí mismos como individuos siendo el centro del mundo. Mientras que los cristianos parten de las potencialidades establecidas por Dios en la creación y derivan su propósito en llevarlas a cabo para mayor gloria de Dios, los postmodernos tienden a ver el orden creacional como una barrera para llegar a ser plenamente humanos y vivir una vida humana autónoma y auténtica, mientras que los cristianos, si siguen tomando en serio las prescripciones de su propia tradición, deberían preocuparse por los no nacidos, así como por el prójimo necesitado. Las personas postmodernas prefieren sermonear a los demás sobre el bien que hay que hacer y los sacrificios que hay que hacer por las personas lejanas. Mientras que los cristianos, de nuevo, si siguen tomando las prescripciones de su propia fe con la suficiente seriedad, aman su medio ambiente y lo cuidan adecuadamente, ya que pertenece a Dios, los postmodernos prefieren hablar en términos de conceptos más abstractos como cambio climático catastrófico para poder dar lecciones a los demás sobre los sacrificios que deberían hacer para salvar nuestro planeta para las futuras generaciones que permiten que se maten en el útero. Mientras, una vez, no quiero ofender a nadie, pero quiero marcar las líneas lo más nítidamente posible entre los cristianos y los postmodernos. Mientras que los cristianos, de nuevo, si siguen tomando en serio las prescripciones de su propia fe, deberían estar abiertos a la crítica, los postmodernos tienden a tomarse la crítica como algo personal. Y si esta ofende sus sentimientos, debería considerarse una fobia que debe ser criminalizada. De nuevo hablamos de homofobia, islamofobia, etcétera. No trato de exagerar la diferencia para que los cristianos quedemos mejor con para... No quiero que parezcamos mejor. Con demasiada frecuencia hay demasiado de postmoderno en nosotros como para merecer ser llamados cristianos. Sin embargo, esto no quita la forma crucial en que ambos conceptos de identidad difieren entre sí. Y puesto que el concepto postmoderno ha ido ganando terreno durante el último medio siglo, es bueno ser consciente de la implicación social y política de esa tendencia. Hoy se tratan de derechos humanos
Vamos a la ruptura de las familias porque los padres sienten que el amor mutuo ya no es suficientemente auténtico. Vemos el matrimonio homosexual que se considera en pie de igualdad con el vínculo sagrado entre heterosexuales fieles. La integración de la perspectiva de género como forma de obligar a la sociedad a tratar a las personas como iguales cuando son diferentes. La desintegración social, ya que las personas reclaman sus derechos a seguir un estilo de vida totalmente autónomo, auténtico y autogratificante. Y por último, la criminalización de las prácticas cristianas y las iniciativas políticas que tratan de contrarrestar las mismas tendencias que acabamos de mencionar. Con todo esto en mente, creo que es hora de que todos nos levantemos y alcemos la voz. Es hora de luchar por lo que es correcto, de poner nuestros potenciales a favor del bienestar de nuestros semejantes y del orden creacional y de encontrar nuestro propósito en glorificar a nuestro Dios en lugar de que la cultura del narcisismo prevalezca y destruya lo que aún queda de nuestra civilización cristiana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hans. Y ahora pasamos la palabra a Daniel para que pueda realizar su presentación también. Muchas gracias, Elisa. Gracias a One of Us por su invitación, a Leontín por invitarme y por las dos presentaciones fantásticas que acabo de escuchar. Soy un científico, con lo cual tengo que vivir con un PowerPoint y por eso he preparado algunas diapositivas que voy a compartir con todos ustedes. Leontina me ha pedido que hable del tema, pero también de hablar del futuro de Europa. No soy político, soy un biólogo y me gustan las grandes ideas y me gustaría volver a ideas que ya se han comentado anteriormente, pero de una manera más filosófica. Estoy de acuerdo con el profesor que decía que no hay nada más práctico que una buena sensación. Creo que durante esos cambios modernos, esa polarización, tenemos que volver a los inicios para volver a encontrar la dirección correcta. En esa presentación me gustaría compartir con ustedes un tema que podemos encontrar en un libro que se llama Hope for an Information Age, Libertad de la Cuarentena, que he publicado el año pasado y podrán encontrar más información en mi página web y he elegido el segundo apellido, Bernardus, porque creo que es más fácil de pronunciar que el primero. ¿De dónde y a dónde? Europa tiene una amplia y rica historia cuyo valor, sin embargo, no se reconoce universalmente en la actualidad. Para ser sincero, Europa ha tenido mucho tiempo una relación difícil con su propio pasado. ¿Cómo explicar sino que un periodo como el Renacimiento se ha clasificado en la mente popular como parte de la Edad Oscura? Y ya lo hemos mencionado antes y según el historiador Johann Huizinga, la época medieval fue una época intensa con condiciones de vida más extremas que las actuales, pero también con un patetismo intensamente vivido. Fue una época en la que la gente valoraba más su estatus social para bien y para mal. Para bien, porque clarificaba las relaciones y daba cierta claridad y estabilidad en las mismas. Para mal, porque sobre todo para nuestros estándares no había mucha movilidad social. La libertad para encontrar un lugar en la sociedad era bastante limitada. La modernidad como reacción en pensamiento y en práctica ha valorado tanto en el pensamiento como en la práctica la libertad de hacer lo que queramos y de ser quienes queremos ser. La igualdad para que no se juzgue a las personas solo en función de su estatus social. Aunque la modernidad nos ha llevado muy lejos de estos ideales,
y estamos cosechando sus beneficios. Ahora también estamos en un momento en que los inconvenientes de la visión moderna del mundo empiezan a salir a la luz. El profesor Andreas Kieniging, por citar a otro pensador holandés, ha llamado la atención sobre el hecho de que a menudo las interpretaciones extremas de la libertad y la igualdad, tal y como existen hoy en día, no combinan muy bien. Además, si miramos a nuestro alrededor, vemos un sentimiento generalizado de malestar entre los jóvenes, muchos de los cuales han crecido en familias rotas y luchan con problemas de salud mental. Les cuesta dar un sentido a lo que hacen y a su contribución a la sociedad. Curiosamente, y sin sugerir que en el pasado todo era mejor, al menos varios de nuestros problemas actuales eran mucho menos frecuentes en la sociedad medieval. Un problema importante de nuestro tiempo es el de la dirección. El pensamiento posmoderno desconfía de los grandes relatos. No solo ellos. El filósofo político Eric Voegelin lo advirtió hace unas décadas. No dijo que no tenemos que intentar traer al cielo a la tierra a través de tus teorías. Recientemente, el obispo Robert Barron advirtió en un podcast que la sociedad occidental ha querido fundarse en ideales, pero la práctica nos ha demostrado que eso no conduce a la utopía. Debemos entonces buscar nuevos ideales y qué dirección debemos tomar. Creo que es el problema con el cual muchos contemporáneos están luchando hoy en día. Por último, como sostiene el historiador John Lukács en su libro At the End of an Age, los grandes cambios en nuestra visión del mundo y de la sociedad no suelen ser solo cambios de ideas, sino también de situaciones sociológicas. El cambio moderno hacia los ideales de libertad e igualdad, por ejemplo, fue acompañado por una urbanización cada vez mayor. En el entorno urbano, la libertad y la igualdad pueden prosperar. Como la pandemia actual nos está ayudando a darnos cuenta con más fuerza, estamos en medio de un cambio hacia la era de la información. El progreso de la tecnología de la información está teniendo grandes consecuencias en la forma en que convivimos, interactuamos entre nosotros. Está reconfigurando la forma en que vemos el mundo y lo que consideramos moralmente aceptable o no. Por un lado, la tecnología de la información ha mantenido el funcionamiento de gran parte de la sociedad durante una pandemia mundial. Por otro, está ayudando a implantar un totalitarismo sin parangón mediante el reconocimiento facial. ¿En qué dirección nos empuja este desarrollo para nuestras ideas y nuestra práctica? Tenemos que afrontar la realidad. Tanto el problema de la dirección como nuestra era de la información están relacionados con la forma en que abordamos y tratamos el conocimiento. Por un lado, la sociedad, incluidos los responsables políticos, valoran mucho las pruebas empíricas. Tiene que haber estadísticas o las propuestas no se toman en serio. El método científico nos ha ayudado tanto a progresar que es difícil confiar en otra cosa. En cambio, en el ámbito de la opinión, de aquellas afirmaciones cuya validez no puede ser verificada, parece que se impone la ley de la selva, la supervivencia del más fuerte. Al fin y al cabo, no hay ningún otro statements. Well, or is there? Information technology is on the scientific side of this debate, whereas the question of direction, y tenemos que intentar encontrar esa dirección y lo tenemos que poner en práctica porque esa selva de opiniones se ve facilitada por la tecnología de la información. Como expliqué recientemente en La libertad en cuarentena, el libro escrito e inspirado por el filósofo español Leonardo Polo, inspirado en gran medida en él, es bueno darse cuenta de que esta insistencia en la tradición que proviene de la antigua Grecia, en la que se consideraba que los seres humanos eran capaces de vivir de acuerdo con ideales intemporales que no eran medibles, pero que siempre eran buenos para ellos. Vivir una vida según la razón sería uno de esos ideales. Los modernos pensaban que tales ideales eran en cierto modo tan asfixiantes como veían a la sociedad medieval y querían dar cabida a la innovación práctica afinando la búsqueda de verdades humanas.
porque identificaron correctamente que en el pensamiento clásico ese progreso práctico no era muy valorado, así que las ideas clásicas salieron por la ventana, relegadas al ámbito de la opinión, para dar paso al conocimiento empírico que sería útil para el progreso en el mundo práctico. En La libertad en cuarentena, Polo propone una nueva síntesis que valora tanto la insistencia moderna en el progreso práctico como la búsqueda clásica de la verdad humana intemporal, y hace compatible ambas a través de su teoría del conocimiento y de la noción de persona. Empezando por la teoría del conocimiento, Polo retoma y desarrolla una discusión clásica sobre el límite mental, que significa que nuestros conceptos se refieren realmente a la realidad, pero lo hacen solo de forma limitada. Y ha dicho, somos seres humanos y no conocemos todo. Esto es importante porque nos ayuda a darnos cuenta de que las verdades clásicas pueden ser al mismo tiempo útiles y no asfixiantes. Nos señalan la dirección correcta, pero siempre hay más que conocer y explorar. Sobre todo, tenemos que explorar más de Dios. En segundo lugar, la noción de persona. Polo se inspira no tanto en Boecio, como suele hacerse, sino en los padres capadocios, como Gregorio de Nisa. Estos nos muestran que según el cristianismo hay un Dios en tres personas. La noción de persona en Dios se refiere entonces especialmente a la relacionalidad íntima. El Padre se relaciona con el Hijo con el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo. Ser una persona creada apunta al hecho de que los seres humanos son fundamentalmente hijos. Por lo tanto, están íntimamente relacionados con nuestros padres humanos, así como con nuestro Padre Celestial. La condición de persona, dice Polo, se refiere principalmente a nuestro ser más. La condición de creado explica también la novedad que es cada persona y la fuente de la creatividad de la que cada uno es capaz. Darse cuenta de que somos personas significa darse cuenta de que somos más que los límites de cualquier visión teórica. La creatividad siempre puede avanzar y añadirse a lo que hemos recibido, también en el ámbito práctico y empírico. De este modo, lo mejor del pensamiento clásico y el moderno se unen. La teoría del conocimiento de Polo y la noción de persona están íntimamente relacionadas. La persona no es un idealismo más. Ir más allá del límite mental es también metodológicamente el camino para llegar a la persona. Reconocemos nuestra propia personalidad abriéndonos a la realidad, una realidad que va más allá de lo empíricamente medible. El pensamiento postmoderno es bueno para criticar el pensamiento y la sociedad moderna. Y a menudo lo hacen con razón. Vivimos en una época compleja en la que existen todo tipo de desigualdades ocultas entre las personas que pueden dar una sensación de injusticia. La complejidad de nuestro mundo hace que sea difícil para las personas encontrar un sentido de identidad y pertenencia. Por desgracia, aunque la postmodernidad critica el camino de autonomía y libertad radical que ofrece, no parece proporcionar una solución satisfactoria para los problemas que plantea, como lo ha dicho el orador anterior. Hacer que la gente sea consciente de los problemas estructurales no es una solución estructural, especialmente si la conciencia que suscita de las cosas que están mal es en sí misma bastante parcial y ad hoc. Si hemos aprendido algo de la modernidad, es probablemente que debemos valorar ideales como la libertad y la igualdad, pero no idolatrarlos. Nos han llevado lejos y tampoco deberíamos ser desagradecidos. Pero es difícil ver cómo cualquier ideal humano podría ayudarnos, por ejemplo, a enfrentarnos a la falta de sentido con la que luchan los jóvenes. Reconocer la realidad de nuestra persona nos ayuda a valorar tanto el progreso tecnológico como las verdades clásicas e intemporales sobre nosotros mismos y a ponerlas al servicio de nuestras relaciones interpersonales, relación con Dios y relación con los demás. Pero lo que es aún más importante, nos indica un camino que es a la vez personal y comunitario. Nos pide que nos abramos a la realidad y respondamos a una llamada íntima del Padre que nos sostiene. Responder a esta llamada es una empresa de esperanza. La llamada es íntima, pero nos invita a salir en una misión que nos trasciende, nos llama al crecimiento personal y nos pone al servicio de la sociedad.
no es por tanto un idealismo humano, sino que se nutre de la fuente trascendente de la innovación creativa y de la fuerza solidaria. Por lo tanto, esta misión es esperanzadora e emocionante. ¿Qué misiones personales se pueden esperar de las personas? Por un lado, la sorpresa es la única constante en cuanto al contenido de la misión, pero cabe esperar que para que estas misiones personales sean recibidas y arraiguen, un primer paso sea el fortalecimiento de la familia como fuente de la educación para nosotros. Y también nos permitirá tener una innovación esperanzadora. Otros temas relacionados pueden ser el fortalecimiento de la fraternidad social, el respeto a la vida, pero también la atención a los que la vida pone en situaciones difíciles. También puede incluir la reelaboración del juego social, no como una competición, sino como un juego en que se gana participando. Pero de nuevo, si se trata del contenido de las misiones personales, la sorpresa es la única constante y proponerse completar la propia misión es un emocionante ejercicio de esperanza. En conclusión, solamente es un resumen de lo que voy a desarrollar en el libro Hope for an Information Age, que está a punto de publicarse. Espero que haya sido interesante, sobre todo para los que tienen la mente más filosófica como la misma. Muchísimas gracias por su invitación y su atención. Muchas gracias y a todos los oradores por sus presentaciones. Todd, creo que ha dicho que hay que seguir la verdad y para asegurarnos que esas nuevas leyes antidiscriminatorias europeas no están hechas para proteger la vida. Y también hablamos de Johann Huizinga, que habla de la relatividad de los pensamientos. Es fascinante. Ha habido muchas preguntas y tengo una pregunta aquí para los tres oradores. Sabemos que nuestros valores cristianos a la imagen de Dios y nuestra identidad y que no somos seres autónomos. Pero ¿cómo podemos dialogar esos valores con los seres humanos, a las personas que no creen en la existencia de Dios? No creen en Dios, pero tampoco creen en la verdad objetiva, con lo cual, ¿cómo podemos comunicar con las personas que no creen? Todd quizá pueda empezar a contestar a esa pregunta y tienes que abrir tu micrófono, por favor. Gracias. Sí, no, la tecnología no es lo mismo, lo mío. Muchas gracias, Leontín, por la pregunta. Muchas gracias también por su invitación, Leontín, por organizarlo todo durante esos últimos meses. Y me gustaría también dar las gracias a Hans y a Daniel por sus presentaciones, que han sido excelentes. Muchísimas gracias. Sí, su pregunta va al centro de la cuestión y tenemos que hablar de la evangelización. ¿Cómo podemos compartir la buena palabra en el mundo cuando el mundo no es cristiano? Y creo que depende de cada situación individual. Pero también quisiera decir que es muy importante que las personas mantengan su dignidad como individuos. Tenemos que hablar con humildad, respetando sus limitaciones, con amor, deseando amor a los semejantes y que de la misma manera que Dios nos ama. Tenemos que escuchar a las personas, escuchar en qué creen. Tenemos que escucharles. Sin esa idea no vamos a poder
hablar con ellos, tenemos que escucharlos primero y hacer preguntas, no con el deseo de que tropiecen con nuestras preguntas o de atraparlos, sino hacer preguntas para asegurarnos que entendemos cuáles son sus creencias y en qué creen y en lo que no creen. Con lo cual, primero hay que escuchar, después hay que preguntar. Y tercero consejo, hay que decir, yo creo en esto honestamente, sin esperar que vayan a compartir nuestras creencias de manera inmediata, pero tenemos que explicar con humildad, con amor, en qué creemos como cristianos y por qué creemos. Y por qué pensamos que eso se enmarca con las evidencias de la vida, como se enmarca con la idea de la vida próspera. Con lo cual, para resumir y volver al apóstol Pablo, hay que estar siempre dispuesto a dar una razón para la esperanza que está dentro de uno. Siempre tenemos que hablar de nuestra fe y explicarla a los demás. Muchas gracias, Todd. Hans, no sé si tiene también unas ideas sobre este tema. Primero, estoy totalmente de acuerdo con Todd. Escuchar es muy importante porque hemos tenido una generación que no estaba muy inspirada por el modo de vivir de los cristianos, con lo cual no hay ninguna razón para ninguna arrogancia contra las personas que no creen de la misma manera que creemos nosotros. Desde mi punto de vista, y como lo he dicho antes a Leontín y a Ton, soy un cristiano renacido. Yo he crecido en una comunidad cristiana muy estricta y no voy a criticar a mis padres, pero no entendía muy bien qué querían exactamente. Eran personas decentes, pero ambos padres, su manera de hablar, su manera de vivir, me parecía algo repulsiva, para ser honesto. No, no quiero decir nada de cómo vivían. Yo era como un individuo postmoderno entonces. Y cuando critico el postmodernismo, critico al mismo tiempo la manera que había adoptado yo mismo en el pasado. Es muy importante escuchar con humildad para convencer a los demás. No solamente cómo hablamos, pero también demostrar cómo vivimos nuestra vida. Y puede ser repulsivo para personas que solo piensan en ellos mismos, que piensan que vivir su vida en plena libertad es sinónimo de felicidad, pero les puedo decir que no es el caso desde mi experiencia personal. No tenemos que perder la fe. Y creo que hay una generación que está creciendo ahora mismo que no es tan anticristiana, y hablo de la generación de jóvenes, que está más abierta a los valores cristianos. La generación de los 60 parecía dominar al mundo, pero las generaciones más jóvenes están más abiertas a la cristiandad. Y tenemos que seguir escuchando, saber que esas personas no saben nada de la cristianidad por su educación o porque han crecido en una comunidad cristiana, pero que no les inspiraba en ese momento y no han seguido sus padres en esa comunidad. Pero creo que estamos volviendo atrás, estamos recuperándonos y en los Países Bajos
Por ejemplo, en relación con el aborto, vemos que las generaciones más jóvenes empiezan a hacer preguntas sobre la elección pro vida. Cuando se dan cuenta de que muere un niño en el útero, hay una tendencia de hacer preguntas y de buscar responsabilidades sobre la muerte de una vida humana. Creo que ahora sí que hacen preguntas, están más abiertos a poner las cosas en tela de juicio y a la hora de observar nuestro mundo. Eso no quiere decir que van a cambiar del todo, pero están inspirados por nuestra manera de vivir. Y creo que es importante estudiar esa cuestión y buscar una alternativa a su mundo vacío y narcisista. Y cuando critico la mentalidad postmoderna, la ideología postmoderna, ya lo he dicho, estoy luchando contra mí mismo porque he sido así. Muy interesante, eso me da algo de esperanza para el futuro. Y Daniel, ¿cuál es su opinión? Gracias. Sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho Hans y Todd. El valor de escuchar es muy importante y quisiera añadir algunas cosas. Primero, creo que es importante que todo el mundo, y se habla de ello en el Evangelio, tenemos que ver cuáles son nuestros talentos y ver cómo podemos contribuir a la sociedad. Y yo, por ejemplo, he sentido la llamada para pensar en las cosas de una manera filosófica y es lo que he hecho para estudiar las ideologías postmodernas. Y si empiezo a hablar de mi creencia en Dios con los postmodernos y la gloria de Dios, se desconectan. No puedo tener una conversación con estas personas. Por eso es importante escucharles. Ser una persona depende de la tradición cristiana, pero no hace falta ser un cristiano para pensar en estas cosas. Hay que explorar el significado de esas cosas y cómo puede ser importante para todos nosotros. Se abren, pueden decir que es interesante y podemos empezar a dialogar y comunicarlo a otras personas. Y eso va más allá de la mentalidad científica y ellos pensaban que todo es ciencia y que todo lo demás es subjetivo. Lo siento, pero hay cosas que llaman subjetivo como el deseo de ser amado, que es una verdad universal, con lo cual ya no es tan subjetivo. Para mí es una manera de empezar el diálogo, de hacerles preguntas sobre cosas muy obvias. Por ejemplo, en clase, muy recientemente, hemos tenido un mes hablando de hablar de lo que querían hablar en clase. ¿De qué queréis hablar? Y todos querían hablar de la ética. Y me sorprendió mucho, querían hablar de ética. Y hemos hablado de cosas fundamentales. ¿Qué quiere decir el bien y el mal? Y que les pedí que me diesen ejemplos de su experiencia. Y les puedo decir que todas las cosas que me han dicho en relación con la ética eran cuestiones con las cuales estaba de acuerdo, con lo cual la situación no es tan mala al final. Vemos que sí, son postmodernos, pero tienen ética, tienen valores. Lo que quiere decir es que tenemos que escucharlos y es bueno de buscar ese diálogo y que poco a poco, con la gloria de Dios, podremos incluirlos en la fe, lo espero y rezo por ello. Y a través del diálogo y utilizando el talento que cada uno tenemos, pues podremos ver cómo podemos ayudar a las personas. Es un poco mi participación en esta pregunta. Muchas gracias. Remy,
¿Qué piensa? ¿Quieres añadir algo? Sí, 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 ha sido muy interesante. Creo que es verdad que he sido edificado, es verdad que es una palabra un poco obsoleta, pero es edificante ver cómo es importante escuchar a las personas. Pero el problema es que hay muy pocas personas que escuchan a los demás hoy en día. Y lo ha dicho Daniel, hay temas de los cuales no podemos hablar en público. Y si recurrimos a esos asuntos, las palabras están en shock o se cierran como ostras y no podemos entrar en el corazón de sus pensamientos, lo que piensan realmente. Y tenemos que desarrollar unas estrategias para que podamos entrar en ese precinto sagrado, para que nos escuchen. No es fácil. Y creo que una de las herramientas más interesantes, uno de los instrumentos que podemos utilizar es el humor, la gracia. Si las personas empiezan a reír o sonreír, ya hemos ganado una batalla, ya es un principio, ya es una apertura. Es mi manera de proceder, pero otras personas igual tienen otras metodologías, otras prácticas, otros medios para poder entrar, penetrar en contacto con esas personas. Pero vivimos en una sociedad y un presente en el cual las personas hablan, pero no se hablan las unas a las otras, no se escuchan, hablan sin escuchar al otro, hablan y escuchan solamente a las personas que ya comparten sus opiniones. Y el progreso en los medios sociales de comunicación nos permiten de escuchar solamente a los progresos que están hechos por las personas que piensan de la misma manera que nosotros. Podemos leer periódicos de cualquier tipo sabiendo que confirman nuestras ideas y que no van en contra de nada y no nos ponen en contacto con otras ideologías, otras perspectivas. Y eso es un problema. Y no sé si hay alguna solución para eso, no sé. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Todd. Hemos hablado de la cultura de la diferencia y la vemos en muchos sitios. Hay diferencia entre los Estados Unidos y Europa. ¿La cultura de qué? De la diferencia. Y es una pregunta que Ana ha hecho. Ana, no sé si quieres darnos más detalles sobre esta pregunta para que la entendamos mejor. ¿Qué querías decir por ahí? Ana, no sé si nos puedes precisar esa pregunta sobre la cultura de la diferencia. No, gracias. Bueno, puedo volver. No, pero no estamos seguros de lo que estaba hablando. Tengo otra pregunta por aquí. Para Daniel. Y también y creo que Remy también ha hablado de esto, sobre los medios sociales, las redes sociales, las opiniones de las redes sociales. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a descubrir la verdad? Sí, es una gran pregunta.
media only give opinions. No es verdad que las redes sociales solamente dan opiniones, también dan la verdad en algunos casos, pero es difícil distinguir entre las dos cosas. It seems to me that what we need to Lo que necesitamos hacer, foment somehow again tenemos que culture of fomentar reality. una cultura del encuentro con la realidad, ayudar a las personas a hacer frente a la realidad de sus A lot of times people think propias vidas y pensar en cosas que para ellos igual son some books by the evidentes. American scholar John Senior, I He don't know. leído un libro de John Senior, no sé, es un americano, no sé si Todd Was a lo university teacher, conoce, also era a un Catholic, profesor de and he universidad helped a también lot by just y ha distinguishing ayudado a media. los alumnos para ayudarles a distinguir la verdad de las historias. The thing No, is, no hablaba de las redes sociales, on the pero one hand, era social media ayudar a las personas a of a hacer lot of frente a la realidad social del media mundo a su kind alrededor of para que luego social media in a puedan positive way. relacionarlo con las redes The solution to social sociales y media ver la diferencia. La solución con las redes sociales doesn't lie in social media. It lies no se encuentra en las redes sociales, the se life of encuentra the en la life of vida de las personas fuera de las redes sociales y enseñando a las personas a utilizar framework las redes sociales, to ponerlo en un marco diferente para que sepan cómo interactuar con las redes sociales y saber apagarlas también teaching people how to be authentic y enseñar a las personas a ser auténticas en las redes sociales. ¿Cuál es la imagen que proyectamos en las redes sociales? yourself. Estamos proyectándonos a nosotros mismos, a nuestro yo interior, lo que soy realmente, o estamos proyectando otra imagen para ayudar a los demás. Estamos compartiendo algo bonito que hemos leído y que queremos compartir con otras personas o algo que hemos escrito nosotros mismos. Creo que es un proyecto. Tenemos que pensar, reflexionar y ver cómo podemos vivir esas virtudes dentro de la realidad. Y tenemos que pensar y saber, conocer dentro de la realidad y ver cómo podemos vivir nuestras virtudes dentro de ese entorno de redes sociales. Es el entorno en el cual vivimos, es una extensión del lugar donde vivimos y podemos intentar vivir esas virtudes, pero solamente llegamos a ese punto cuando nos alejamos, vemos la verdad, sabemos lo que queremos y entonces podemos volver a las redes sociales. Muchas gracias, Daniel. Creo que estamos llegando al final de nuestro tiempo. Profesor Bragg, le invito a realizar las conclusiones. Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Se me encomendó la honorable tarea de pronunciar unas palabras de conclusión y es lo que voy a hacer. A continuación, hemos escuchado a tres eruditos y científicos que articularon un cuidadoso y bien fundamentado alegato en favor de la persona. Lo hicieron cada uno desde el punto de vista de su campo de competencia y su propio estilo, pero todos sobre la base de su fe cristiana. Permítanme primero resumir los resultados. Los seres humanos son personas y no solo individuos. Todos y cada uno de los seres humanos son personas. Un animal es una muestra individual de su especie. Lo que el animal hace es lo que su instinto le dice que haga. Esas características se ven claramente en los animales salvajes. Los animales domésticos pueden tener una pizca de personalidad, pero la obtienen al compartir la vida de los humanos, que en cierto modo los atraen a la esfera de la existencia personal. Una persona es un ser que evolucionará hasta convertirse en miembro de una familia, hablante de una lengua, ciudadano o súbdito de un sistema político. Esto sucederá si y solo si se dan las condiciones necesarias.
La primera de las cuales consiste en ser dejado con vida y debidamente atendido, preferentemente por los padres naturales, preferiblemente también, muy preferiblemente, por padres pertenecientes a los dos sexos diferentes. Si esto es así, la familia básica, la llamada familia nuclear, es a menor escala una muestra de toda la humanidad, que se compone de personas masculinas y femeninas. Las parejas del mismo sexo pueden o no, quien puede saberlo y juzgarlo, albergar un amor genuino, pero en cualquier caso, solo reflejan una mitad de lo que es el ser humano. Además, una persona es un ser que tiene una historia, que recoge en su memoria como una historia personal. Esa historia está formada por una larga cadena de elecciones y de elecciones hechas en libertad. Por último, cada persona tiene un destino. Cada persona puede forjarse a sí mismo a partir de lo que ha recibido de sus antepasados, el cuerpo, las costumbres, el estatus social, etc. Y teniendo en cuenta lo que ha sucedido a partir de factores externos durante su trayectoria. Los cristianos creen incluso que nuestro destino conduce a lo que seremos en la eternidad. Permítanme ahora repetir y añadir una importante matización. Una persona es un ser que evolucionará hasta convertirse en miembro de una familia definida, hablante de una lengua definida, ciudadano o sujeto de una política definida. Así, la identidad individual de la persona está fuertemente ligada a la identidad colectiva y a la identidad cultural. La identidad colectiva porque estamos en relación con otros seres humanos que son nuestros contemporáneos. Mi identidad es en sí misma un vínculo con mis padres, mis hermanos, mi cónyuge y mis hijos si los tengo, con mis semejantes, mis socios, en el intercambio de bienes y servicios, mis socios económicos, mis conciudadanos, miembros de una misma comunidad religiosa, etc. La identidad cultural tiene un alcance mayor, es más amplia en el tiempo y en el espacio. Es más amplia en el espacio, ya que las personas comparten las mismas referencias culturales con los habitantes de su provincia, de su país e incluso con quienes viven en la misma gran área de civilización. Y lo que es más importante, la identidad cultural es mayor en el tiempo, ya que una persona no habla un idioma que haya inventado, sino una lengua que ha encontrado ya hecha y que ha recibido de su entorno inmediato, al que a su vez se le habían transmitido generaciones anteriores. Lo mismo ocurre con el lenguaje corporal, la forma de andar, los gestos de nuestros brazos, etcétera, nuestras manos, ahora mismo. Y también es válido para nuestro gusto, para lo que consideramos bonito, para las obras maestras de la literatura y el arte. No estamos atados a nuestra identidad cultural. Al contrario, podemos viajar, aprender lenguas extranjeras, acostumbrarnos a la comida extranjera, aprender a apreciar otras formas de música, etc. Pero incluso en nuestra
propia cultura, podemos y hasta cierto punto debemos desarrollar nuestra propia manera de tratar la tradición que nos ha sido transmitida. Por ejemplo, podemos producir en su mayor parte en nuestra lengua materna obras literarias que llevarán el sello de un estilo totalmente personal. Pero la propia forma de hablar y el contenido de lo que decimos son ya expresiones de nuestro ser personal, de nuestro propio estilo. Esto ocurre en todas las personas del planeta. Esto no es evidente. La idea misma de persona, que cada ser humano es una persona, es de origen cristiano. Y cabe preguntarse si no está condenada a desaparecer de nuestra conciencia, si la influencia cristiana en nuestras costumbres sigue disminuyendo. La persona tiene en el mundo actual dos poderosos enemigos. Me refiero al Estado y al mercado. No me refiero, por tanto, a las personas que ejercen el poder en las comunidades políticas o manejan los hilos de la economía. Me refiero a dos sistemas, a dos lógicas. Ambas reducirían a los seres humanos a individuos aislados, desvinculados de aquello a lo que pertenecen, orígenes, familia, principios morales. Un átomo social así no sería más que un productor y un consumidor, un contribuyente, en algunos casos carne de cañón, a disposición del Estado y del mercado. De ahí nuestra tarea actual, nuestro compromiso actual en favor de la persona. La pregunta del jurista a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo al que se me ha ordenado amar como a mí mismo? No era ni mucho menos ociosa. La cuestión se debatió acaloradamente y su respuesta radical tropezó con contradicciones. San Pablo, que seguía a Jesús, sacó la conclusión y clavó el clavo. Consideró que las diferencias de sexo, hombre o mujer, de estatus social, esclavo o amo, de religión, griego o judío, eran totalmente reales, pero las declaró irrelevantes en última instancia. Permítanme señalar una especie de paradoja. Ser persona no es un privilegio de los cristianos, ni mucho menos. Incluso es un principio básico del cristianismo que todos los seres humanos tienen la misma cuota de humanidad, por dos razones. Primero, porque comparten la misma naturaleza. Las propiedades naturales de los seres pueden ser difíciles de evaluar. A la naturaleza le gusta esconderse, decía Heráclito. Sin embargo, poseen una realidad objetiva. Sin embargo, parece que en la actualidad esta naturaleza se aleja lentamente del conocimiento de los propios seres humanos. Los cristianos no solo creen que hay algo por encima de la naturaleza, no son simplemente yesistas. Y aquí tenemos que agradecer a los neerlandeses por esta nueva palabra. Los cristianos creen que es algo, en realidad es un alguien que ama a cada uno de nosotros y quiere que sea y que prospere, que florezca. Esta es la segunda razón. Los seres humanos comparten la misma humanidad porque participan en la misma historia.
una historia de salvación, de la creación, la caída y la redención. Ahora bien, y aquí llega la paradoja, lejos de descuidar la naturaleza, la respetan y la defienden. Incluso están entre los últimos que la defienden. Se conoce el adagio escolástico: la gracia no suprime la naturaleza, sino que la hace más perfecta. Gracia non tollit naturam sed perficiteam. Incluso podría ser el caso de que la gracia no se contente con dejar a la naturaleza sola como una infraestructura sobre la que la gracia construirá una superestructura. En la actualidad, la gracia, y es nuestra tarea, debe defender primero a la naturaleza de sus enemigos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Remy, por estas conclusiones muy interesantes. Me gustaría dar las gracias a todos los panelistas. Esa sesión ha sido grabada. Podrá acceder a ella por Facebook y compartirla. Y me gustaría anunciar nuestro próximo webinario organizado el 15 de julio por Malta. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima ocasión.